Antonio Anistro, la UNAM ya dio una solución para resolver el entuerto del examen de admisión y de aquellos que hicieron trampa. Buena tarde. Así es, Alejandro, gusto saludarte. La UNAM aplicará un examen presencial de control a un grupo de aspirantes a licenciatura para verificar la validez de los resultados obtenidos en el concurso de ingreso 2026, luego de la polémica, como bien comentábamos desde hace varios días, generada por las irregularidades durante la primera evaluación realizada en línea. Si te parece, vamos a escuchar a Eduardo Bárcena García, presidente de esta comisión, y que nos habló sobre para quiénes estará dirigido este nuevo examen. Escuchemos. Verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen control. 2. Convocar a las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM en la convocatoria 2026 mediante el examen original, así como a quienes obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026 al mismo programa, plantel y modalidad. Alejandro, la medida fue recomendada por la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso y creada tras detectarse, como bien sabemos, un comportamiento atípico en los puntajes y denuncias sobre trampas, que ya lo confirmaron, sí hubo trampas y uso indebido de herramientas tecnológicas durante la prueba. El rector Leonardo Lomelí Vanegas ofreció disculpas a quienes ya habían sido notificados como admitidos y esto fue lo que dijo. Ofrezco una disculpa a las aspirantes y a los aspirantes que, habiendo sido aceptados limpiamente, serán convocados a presentar el examen de control. Pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso. Tengan la confianza de que obtendrán un buen resultado y que confirmarán su ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, sostuvo Alejandro que la decisión era necesaria para proteger la credibilidad de la institución y asegurar que el ingreso sea resultado únicamente del mérito académico y no por trampas. Escuchemos esto que dijo. Quiero insistir que es muy importante hacer un llamado a la sociedad en su conjunto, a las personas que buscan ingresar a la universidad y a sus familias, para que nos apeguemos a un comportamiento ético, a que no caigamos en la tentación de recurrir a ayuda fraudulenta. El hacer trampa es algo que no solamente daña a la institución, es algo que daña a la sociedad en su conjunto. Alejandro, por último, comentarte, la universidad informó que los lugares definitivos de ingreso se asignarán con base en el resultado de este nuevo examen de control que será de manera presencial, esto con el propósito de garantizar la equidad y transparencia del proceso de admisión y la convocatoria a esta prueba. También, Alejandro, por último, también comentarte, trasciende la salida de Patricia Dávila Aranda, quien asumió la Secretaría General de la UNAM en noviembre de 2023. A cargo de Dávila también estaba la Dirección General de Admisión de Administración Escolar de la UNAM, área de la que depende también los exámenes de ingreso. Estamos a la espera de que la UNAM confirme esta información, Alejandro. Correcto, estamos atentos y en espera de confirmación, Antonio Anistro. Gracias. Gracias. Bueno, aspirantes de la UNAM preparan un amparo colectivo en contra de ese examen de control presencial. Argumentan que la universidad estaría desconociendo los resultados que se publicaron de manera oficial. Además, aseguran que se viola el acceso a la educación superior en condiciones de equidad. Vamos a otros temas. La Secretaría de Educación Pública clausurará cualquier escuela que diga ser de corte militar. Mario Delgado, el secretario de Educación, aseguró que ya no operarán en este próximo ciclo escolar. Donde existe el incumplimiento de esta disposición, se procederá conforme a la ley. Se suspenderán sus actividades. Se iniciarán los procedimientos para su clausura o regularización y se protegerá en todo momento el derecho de las y los estudiantes a continuar sus estudios. Sin embargo, el Colegio Militarizado de Nuevo León confirmó que continuará dando servicio. Dice que sus clases son de nivel superior y medio superior y la medida de la SEP aplica solo a educación básica. Esta escuela asegura que no opera con reconocimiento de validez oficial porque se creó por decreto del Congreso Estatal derivado de un proyecto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y Zacatecas y Aguascalientes también descartaron el cierre de sus bachilleratos militarizados.
El gobierno de Aguascalientes respaldará sus 3 escuelas de educación media superior, argumentando que no son centros de adiestramiento. Zacatecas afirmó que la medida de la SEP es para educación básica, además de que su bachillerato militar cumple con la ley y cuenta con un decreto de creación sustentado legalmente. Guanajuato analizará la instrucción de la SEP para definir las acciones que tomará sobre el cierre de escuelas militares. El gobierno guanajuatense afirmó que las 6 escuelas de bachillerato militarizado que operan en ese estado no son parte de un esquema de preparación para las Fuerzas Armadas, sino que solo son un modelo educativo enfocado en disciplina, formación cívica, valores y respeto a los derechos humanos. Y la Secretaría de Educación Pública se deslindó de la supervisión a estas escuelas que se dicen militarizadas. Afirmó que no tiene atribuciones para revisar cómo funcionan ni sus programas de estudio. Por lo que se refiere a las escuelas militarizadas, para dar un poco de contexto, en 1943, en la época de la Segunda Guerra Mundial, ahí establecieron diferentes ordenamientos, leyes, reglamentos, nace el Servicio Militar Nacional, y en aquel entonces también se instruyó a la Secretaría de Defensa Nacional para que supervisara los programas de estudios de algunas escuelas militarizadas. Se crearon esas escuelas militarizadas, pero en el 2008 ya se emite un decreto en donde se deroga todas esas disposiciones y la Secretaría de la Defensa Nacional ya no tiene ninguna relación respecto a los funcionamientos de los planteles militarizados. En más información, el Gabinete de Seguridad reveló el móvil del asesinato de Carlos Manzo. A 9 meses del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el móvil fue revelado. Tras la detención de Ramón N., alias R1, autor intelectual del asesinato, se pudo conocer que el cártel Jalisco Nueva Generación se sintió provocado por el edil. En varias entrevistas y declaraciones, todo esto se va a ir dando a conocer conforme vayan avanzando las audiencias de los 31 detenidos, que todos están vinculados a proceso, todos y cada uno de ellos. Lo que refieren varias entrevistas y declaraciones es que ellos sentían, literalmente lo mencionan algunos detenidos, una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal. Habrá más elementos que en su momento se darán y se irán dando a conocer más adelante. En la mañanera de este 31 de julio en Palacio Nacional, García Harfuch dio a conocer que el líder del cártel Jalisco, Nemesio Ceguera, abatido en febrero pasado, tuvo conocimiento de este crimen. Hay indicios, esto todavía no lo tenemos con total solidez, de que Nemesio Ceguera tuvo también conocimiento sobre este crimen, quien era de más alta jerarquía que el R1. Más que la orden, los indicios que tenemos por 2 testimonios y por intervenciones telefónicas autorizadas por un juez es de que tenía conocimiento del homicidio, no de que lo ordenó. Quien lo ordenó fue el R1. Las pruebas para acusar al R1 son sólidas en la carpeta de investigación. El conjunto de estos elementos permitió identificar la participación del R1 en la planeación y autoría intelectual del crimen. La Fiscalía presentará los datos de prueba ante la autoridad judicial y acreditará su responsabilidad durante el proceso penal con una carpeta de investigación sólida y con pruebas sumamente sólidas. El secretario de Seguridad aseguró que el mensaje que se manda con esta detención es el de cero impunidad. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor del Gabinete de Seguridad por la detención del R1. Es un trabajo muy relevante del Gabinete de Seguridad. El pueblo de México debe saber que el secretario de Seguridad, el general secretario y todo su equipo, el almirante secretario y todo su equipo, Centro Nacional de Inteligencia, todo el equipo del Gabinete de Seguridad trabajan en cuerpo y alma para garantizar la paz y la seguridad y la cero impunidad. El 1 de noviembre de 2025 en la Plaza Morelos, en Uruapan, Michoacán, Manzo fue atacado a balazos. Lo trasladaron de emergencia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció. A la fecha, 31 personas han sido detenidas por este delito, pero el caso aún no se cierra. Con imágenes de Luis Elías Vázquez, Carlos Navarro, Heraldo Media Group.
Y la viuda de Carlos Manso, hoy presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, solicitó investigar los supuestos vínculos entre el R1 y el morenista Leonel Godoy. Considera que la detención del R1 no concluye la investigación por el homicidio de su esposo y solicitó participar en su audiencia inicial. En más sobre esto, el Gabinete de Seguridad aseguró que será imputado este sujeto, el R1, también por el homicidio de la influencer Valeria. De acuerdo con las autoridades, el hijo del R1 era pareja sentimental de esta muchacha y le habría solicitado a su padre matarla por problemas en su relación. Saludo a Javier Oliva, él es investigador de la UNAM, experto en temas de seguridad. Gracias, Javier. Buena tarde, maestro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la oportunidad. Al Saludos contrario, al equipo en cabina. gracias. ¿Quién es el R1? Tiene un largo historial delictivo, pero además parece nexos políticos. Y no solamente él, sino ya la propia investigación que se dio a conocer hoy en la mañana por el secretario de Seguridad Pública en las láminas que se presentaron, se supone que habría como sucede en este tipo de peligrosas organizaciones criminales, una sucesión, una sucesión de carácter familiar a través de su hermano, que está conocido con el argot del R2. Y esta organización, como sucede lamentablemente en varias partes del país, son bandas criminales locales que a su vez trabajan relacionadas o vinculadas bajo el auspicio de una organización todavía más compleja, lo que en términos coloquiales se conocen como cárteles, ¿no? Entonces, estaremos frente a un caso de esa naturaleza. Y por el otra parte, Alejandro, es muy importante señalar que de acuerdo a las estructuras, características y acuerdos multilaterales, incluso el más reciente, aunque ya es lejos, el de Palermo, los protocolos de Palermo del año 2000, una de las características para que pueda funcionar el crimen organizado es la omisión, miedo o complicidad del crimen organizado local con su relación con el poder político. Ahora, por supuesto que este sujeto era, digamos, el representante del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, pero tenía una enorme peso e influencia en toda aquella zona, la tenía bajo su control. Bueno, de acuerdo, incluso regreso a las diapositivas que fueron hoy presentadas, justamente ahí se da a conocer la influencia o la presencia. Digo, es tan importante que en el caso de Uruapan, que es un municipio que en el contexto de la geografía económica y política de Michoacán ocupa el tercer lugar en términos de la producción económica, no generación de impuestos, empleos, etcétera. Entonces, no estamos ante un caso menor. Sin embargo, las implicaciones que pudiera tener en lo que se refiere a los propios señalamientos o demandas de la viuda del exalcalde Carlos Manso, pues tendría que ver de alguna manera con lineamientos o relaciones o vínculos con la estructura del poder político en el Estado. ¿Se puede prever algún reacomodo en esa organización local de Michoacán luego de esta captura? Bueno, como hemos visto, y para sorpresa de muchos, incluyéndome a mí, la forma en la que se ha estabilizado la estructura criminal de la organización Nueva Generación, que se apuntaba para fractura, divisiones, en fin, como sucedió en lo que antes era, porque ya no existe la coalición criminal de Sinaloa. En el caso de Nueva Generación, a pesar de la eliminación de su cabecilla principal, no se ha dado esto. Entonces es probable, simplemente estudiando estos casos, que de manera derivada no se dé una fragmentación de esta organización por lo que se refiere a su estructura criminal en esta parte de Michoacán. Ahora, no es común que haya un asesinato de esta envergadura. Bueno, recientemente, por desgracia, lo hemos visto ya en distintas ocasiones, ejecuciones de personajes políticos a manos de integrantes de la delincuencia organizada. Bueno, sí, tenemos eventos muy dramáticos ya hace algunos años, en el caso de Tamaulipas, cuando un candidato del PRI a la gobernatura fue asesinado en la víspera de las elecciones, y para evitar suspicacias fue sustituido ya las boletas estaban impresas
incluso, y fue sustituido por su hermano para evitar cualquier suspicacia de que algún grupo político local hubiera conspirado para su liquidación. Lo cierto es que en este caso, lamentablemente, como acabamos de ver la exitosa operación, Alejandro, la exitosa operación Enjambre allá en el estado de Morelos, donde incluso alcaldes en funciones del partido oficial y otros más han sido detenidos, capturados y presentados ante la justicia por su directa relación. Estoy hablando en particular del tremendo caso del municipio de Temoac, y que pues han resultado ser incluso no solamente parte, sino responsables, cabecillas de estructuras criminales a nivel municipal. Es que cada vez que vemos con mayor frecuencia este tipo de simbiosis entre los políticos o algunos políticos y integrantes de la delincuencia organizada o políticos que forman parte de esas estructuras de la delincuencia, está mostrando una descomposición muy peligrosa, ¿no? Sin duda alguna, y resulta cada vez más complicado cuando comenzamos a analizar estructuras de crimen organizado transnacional, el caso del robo y tráfico que es patrimonio de la nación legalmente, el gas y el petróleo y los combustibles que produce la empresa Pemex y otros recursos nacionales, y que forman parte de una estructura criminal transnacional. Entonces sí me parece que estamos ante un desafío verdaderamente importante a lo que habría que sumar. Se nos... A través de la geografía de nuestro país, sí, pues el vínculo con las estructuras también criminales de los Estados Unidos. Sí, pues predecir o hablar de hasta dónde puede llegar esto es riesgoso, no lo sabemos, pero ¿qué ejemplo en otro país internacional tenemos de una simbiosis similar y cuál es el desenlace si es que lo existe? Mira, Alejandro, yo en lo particular, como estudioso de estos temas, no quiere decir que yo sepa, simplemente los estudio. Desde que era, pues sí, estudiante de la licenciatura, estudio dos casos, el caso de Colombia y de Italia, y cómo han logrado ciertamente, sobre todo en el caso italiano, contener de una manera exitosa, porque obviamente el crimen organizado existe en todo el mundo, ¿no? En cualquier democracia liberal, me refiero, ya no digamos países autócratas como China o Rusia o Irán, pero me refiero estrictamente a las democracias liberales. Esto es una evidencia de que en la forma en la que el Estado, independientemente del partido político, filiación ideológica, esto no tiene que ver con eso, porque el crimen organizado atenta contra la vida cotidiana de las comunidades, de los gobiernos, incluso de la propia democracia en su sentido de estructura de vida. Ahora, si nosotros analizamos los antecedentes, específicamente el caso Michoacán, que hay abundante literatura especializada, científica, dictaminada, investigaciones de campo que no tienen que ver con ningún partido político, ni con ningún gobierno, ni mucho menos, sí detectan que hay ciertos vínculos de la actividad criminal en Michoacán con las estructuras políticas locales. Eso está documentado y probado. Entonces, veamos hasta dónde se va a llegar en la investigación en este grave caso, en donde pues el desafío está lanzado a la autoridad. Entonces, sí, veamos si existe la disposición, digámoslo así, a nivel local. Difícilmente lo hará un gobernador como Ramírez Cuellar, desde mi punto de vista, pero bueno, afortunadamente el gobierno federal está dando pasos en ese sentido. Sí, recuerdo el caso de Julio César Godoy Toscano. Exactamente, el medio hermano del exgobernador Leonel Godoy. Así es, que lo protegieron para que ingresara a la Cámara de Diputados, protestara como diputado federal, obtuviera fuero y luego desapareció, acusado de nexos con el narcotráfico. Así es, de hecho fue introducido en aquella lamentable anécdota, fue introducido en la cajuela del carro del hoy diputado del PRI, Moreira, ¿no? Después de gobernador en ese momento de Coahuila, en donde pues entonces el entramado entre partidos políticos, grupos, en fin, pues resulta sumamente complejo. Pues Javier Oliva, gracias por estar nuevamente con nosotros. Desgraciadamente seguiremos hablando de esto.
Sí, verdad, tienes razón. Sí. Bueno, falta hablar del tema de la UNAM, por ejemplo, el tema de la FIFA, ¿no? Sí, Hay sí. otros temas interesantes en la mesa. Sin duda. Gracias, Javier. Hasta pronto, buen fin de semana. Igualmente, gracias, el maestro Javier Oliva. Vamos a un resumen. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Cardona y vamos a revisar el informe de seguridad nacional. Comenzamos este resumen. En el estado de Baja California detuvieron a un hombre con armas, chalecos tácticos, placas balísticas, 5 kilos de metanfetamina, marihuana y un vehículo. Por otro lado, en Jalisco arrestaron a 3 personas quienes transportaban armas, chalecos tácticos y una placa balística a bordo de un vehículo. Por otro lado, en Tabasco capturaron a 3 personas con droga, un vehículo, armas y equipos telefónicos. En Comalcalco detuvieron a 3 sujetos a bordo de un vehículo con marihuana y otras drogas. Por otro lado, en Tamaulipas arrestaron a 3 personas e incautaron camiones, autotanques y más de 187,000 litros de hidrocarburo. En Guanajuato inhabilitaron una toma clandestina y aseguraron más de 114,000 litros de hidrocarburo, un camión, cisternas y un centro de acopio. Hasta aquí la información con base en datos del Gabinete de Seguridad. Veamos cómo están las calles en el Valle de México este viernes. Mario Miranda, vamos contigo primero. Buena tarde. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la alcaldía Iztacalco, en las esquinas de las calles Goma y Añil, esto en la colonia Granjas, México, donde hace 2 días vecinos denunciaron un fuerte olor a combustible, el cual provenía de las alcantarillas. Y te informo que continúan los trabajos por parte del personal de Pemex y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quienes han informado que este viernes en la madrugada se detectó esta fuga, la cual venía pues de esta alcantarilla y fue provocada por actos de vandalismo. Esto comentaron las autoridades, que esta fuga pues no llegó a ser una toma clandestina, y en estos momentos continúan los trabajos. Esta alcantarilla permanecerá abierta para que se oree y se realicen los trabajos de limpieza y así mitigar el olor a combustible. Platicamos con la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, y nos comentó lo siguiente. Sí, bueno, decirles que nosotros desde los primeros reportes que tuvimos con las vecinas y los vecinos, acudió nuestra área de protección civil y por supuesto que se ha estado dando seguimiento. En estos momentos se está tratando de buscar el origen del olor como tal, pero no hay riesgos. Eso es importante, que la población esté tranquila. Nosotros con nuestra área de participación ciudadana estamos visitando a todas y a todos los vecinos de esta zona y pues bueno, ahorita ya estuvimos el día de ayer aquí con la secretaria. Nuestro equipo de protección civil se quedó toda la tarde, toda la noche, lo que va de esta mañana, en apoyo a personal de Pemex y a la propia secretaría. Alejandro, y las autoridades han comentado que continuarán los trabajos de limpieza en todas las alcantarillas de esta colonia, la colonia Granjas, México, y también comentaron que no hay riesgo de evacuar a las 90 familias de esta colonia. Alejandro, la información al momento. Muy bien, gracias Mario. Buena tarde. Y ahora vamos con Alan Rodríguez a otro punto en la capital. Hola Alan, buena tarde. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en la zona de Viaducto Río de la Piedad y toma en consideración bastante carga de tráfico en estos momentos debido a 2 eventos, un evento deportivo, así como un evento musical que tienen gran convocatoria y que en estos momentos están provocando bastante carga de tráfico para quienes avanzan procedentes del eje central Lázaro Cárdenas de la zona de Tlalpan. Se estarán encontrando con el avance a vuelta de rueda en el perímetro del viaducto. En el sentido contrario, también para quienes avanzan procedentes de la zona de Calzada Ignacio Zaragoza con rumbo hacia el poniente capitalino, son menos los vehículos, sin embargo se detienen bastante por el paso de peatones en este perímetro de las instalaciones del estadio de GNP y también del estadio Harp Elú. Tómelo en consideración, es el reporte que tenemos. Muy bien, gracias Alan, gracias Mario. Nosotros vamos a una pausa y por supuesto tenemos más en las noticias. Vamos contigo, Miguel Velázquez, buena tarde. Alejandro, buenas tardes. Es un gusto saludarte. Pues te comento que ante los casos de despojo en la Colonia del Valle,
La jefa de gobierno, Clara Brugada, advirtió que no habrá impunidad para quienes pretendan apropiarse ilegalmente de una vivienda. Esto fue lo que declaró esta mañana en un acto de mejoramiento de vivienda en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Esto comentó la jefa de gobierno. En esta ciudad no vamos a permitir que nadie convierta el hogar de las familias en un negocio criminal. Cualquier interés inmobiliario que pretenda enriquecerse mediante el fraude, el abuso o la ilegalidad nos encontrará enfrente. Brugada recordó que al inicio de su administración se creó el Gabinete contra el Despojo y se impulsaron, reformas para endurecer las penas. Ahora, dijo, quien cometa este delito con agravantes podrán enfrentar penas de hasta 23 años de prisión. Esto comentó también la jefa de gobierno. Se ha logrado regresar a sus legítimos propietarios casi 300 viviendas. Y se formó, también creamos una estructura al interior del gobierno solo para atender despojos, que se coordine en el Gabinete contra el Despojo con la Fiscalía. Alejandro, a pesar de este avance que comentó, dijo que la próxima semana va a presentar un nuevo paquete de medidas para fortalecer la atención inmediata a las denuncias y combatir con mayor eficacia este delito. También señaló que la participación ciudadana será fundamental para proteger el patrimonio de las familias, por lo que hizo un llamado a las y los capitalinos a denunciar cualquier acto, sospecha de despojo que pudieran presenciar o, en el peor de los casos, del cual pudieran ser víctimas. Es el reporte y regreso contigo. Gracias, Miguel. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Prisión preventiva contra Virginia N. y Diana N., acusadas del despojo precisamente de un inmueble en la Colonia del Valle. En la Ciudad de México permanecerán en el penal de Santa Marta, Acatitla, mientras están en proceso. La audiencia para determinar su vinculación será el 4 de agosto. Hasta el momento, la Fiscalía de la Ciudad de México reportó más de 1,000 carpetas de investigación por este delito. ¿Usted es la dueña de dónde? ¿O es la abogada o es la dueña? Usted está despojando al señor. Los despojos de inmueble continúan generando preocupación en la Ciudad de México. De acuerdo con la Fiscalía Capitalina, tan solo de enero a julio del 2026 se han abierto 1,846 carpetas de investigación por este delito. Por ello, diputados locales exhortaron a fortalecer la atención a las víctimas y a reforzar el marco legal en la materia. Señalaron que se debe legislar para endurecer las sanciones contra quienes cometen fraudes mediante documentos apócrifos. De 2020 a la fecha se han registrado más de 25,000 casos, de los cuales menos del 2% han obtenido resolución judicial. Hacemos un llamado a las autoridades de seguridad, gobierno y procuración de justicia de esta ciudad para que actúen con mayor fuerza en el combate de este delito. Legisladores de Acción Nacional aseguraron que a pesar de que el año pasado se aprobaron reformas para combatir el despojo y se creó un gabinete especializado, los ciudadanos no tienen garantizada la protección de su patrimonio. Advirtieron que los adultos mayores son una de las poblaciones más vulnerables. Una persona durante su vida construye un patrimonio y basta un momento para que estos carteles del despojo que hemos visto en Iztapalapa roben una vivienda. Eso no lo podemos permitir en la Ciudad de México, ni los diputados, ni tampoco la autoridad. En ese sentido, integrantes de Morena en el Congreso de la Ciudad de México propusieron que los 66 módulos de atención de los legisladores funcionen como puntos de asesoría y acompañamiento jurídico para las personas afectadas. Esto en coordinación con las alcaldías. Que logremos hacer una cohesión entre todos los niveles de gobierno. Creo que lo más importante es el patrimonio de la gente y se le debe de proteger en este derecho que se tiene a tener un espacio donde vivir, donde habitar, pero sobre todo hacerlo de manera
sin temor. Según la Fiscalía General de Justicia Capitalina, hay 886 inmuebles en etapa preparatoria para extinción de dominio y 172 más que ya se encuentran en etapa judicial. Karina Palacios, Heraldo Media Group. Hola Camila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alejandro. Excelente viernes para ti y para toda nuestra audiencia. Mientras tanto, conozcamos cómo estará el pronóstico del clima para el fin de semana. Iniciando hacia el norte del país, nos vamos a dirigir rápidamente al territorio nacional, donde en Sonora la máxima que se prevé para el día de mañana será de 41 grados, una mínima de 28, así que a tenerlo presente porque hará mucho calor también con condiciones de lluvias. En Chihuahua, la capital, 34 grados de máxima, 22 grados será la mínima, tendremos condiciones de nubosidad, mientras que en Coahuila la máxima llegaría a los 31 grados, una mínima de 20 grados. También se pronostica una tarde bastante calurosa. Hacia Nuevo León, 35 grados de máxima, 25 grados hacia la mínima. También tendremos condiciones de nubosidad. Y en Tamaulipas, la máxima llegaría hasta los 38 grados, una mínima de 25. Mientras tanto, pasando hacia el centro de la República, nos vamos a dirigir hacia Nayarit, donde la máxima para este día será de 30 grados, una mínima de 21 grados. También tendremos pronóstico de lluvias hacia las costas del Pacífico, mientras que en Aguascalientes la máxima llegaría a los 39 grados, una mínima de 15 grados. También se pronosticarán chubascos a lo largo de la jornada. En Guanajuato, 26 grados de máxima, 13 grados hacia la mínima. También se esperan fuertes precipitaciones. Y mientras tanto, pasando al Valle de México, en el Estado de México, Toluca, la máxima llegaría hasta los 20 grados, una mínima de 8. Así que condiciones de más frío hacia la tarde-noche. No olvide también llevarse abrigo y un paraguas porque hay probabilidad de chubascos. En la capital del país también habrá que llevarse el paraguas y la máxima será de 24 grados, una mínima de 14. Mientras tanto, pasando hacia el sur de la República, nos trasladamos a Chilpancingo, en Guerrero. La máxima será de 27 grados, una mínima de 18, condiciones de precipitaciones también para la jornada. Mientras que en Oaxaca la máxima llegaría hasta los 28 grados, una mínima de 13 grados. En Jalapa, Veracruz, 28 grados de máxima, 18 grados hacia la mínima. Temperaturas también cálidas para la jornada, condiciones de nubosidad. Mientras que en Tabasco la máxima podría llegar hasta los 36 grados de una mínima de 25. También tendremos sol de a momentos. Campeche se espera un sol para este sábado con 34 grados de máxima y una mínima que llegaría a los 24. En otros temas, Alejandro, les comparto que se conmemora el Día Internacional de los Guardaparques, un reconocimiento a quienes protegen las áreas naturales y la biodiversidad. Son ecoguardas. Su misión es resguardar los recursos naturales de una de las últimas zonas lacustres de la Ciudad de México, el área natural protegida de Tláhuac, Jico. Que nosotros somos los ojos, somos los oídos y somos la voz de los recursos naturales de esta área natural protegida. ¿Por qué? Pues porque dentro de las tareas que nosotros tenemos, pues está ver cómo se encuentran los recursos naturales, cómo se encuentra la biodiversidad, en qué números está, en qué condiciones se encuentra de salud. Su labor va más allá de la vigilancia del territorio. También monitorean la flora y la fauna, registran especies y buscan cualquier cambio que pueda poner en riesgo este ecosistema, ubicado en los límites con el Estado de México. Todo de la mano de brigadas comunitarias. Nuestras brigadas tienen que estar pendientes en cuanto detectan alguna actividad que no va conforme a la normatividad, que no va de la mano a las acciones de conservación, pues ellos nos lo notifican y nosotros damos parte a las autoridades competentes, ¿no? Proteger este ecosistema no es una tarea sencilla para los ecoguardas. Por ello, promueven la educación ambiental con las comunidades. Y es que el crecimiento de la mancha urbana amenaza cada vez el hábitat de miles de especies. Las amenazas están latentes día a día, principalmente nos enfrentamos a eso, ¿no? Al tiro de residuos sólidos urbanos, a la incorporación de aguas grises a la red canalera o a los espejos de agua del área natural protegida, relleno de algunas parcelas para cambio de uso hacia el habitacional. El trabajo de los ecoguardas también contribuye a la conservación de los servicios ambientales que ofrece este humedal, el cual almacena agua, favorece la recarga de los mantos acuíferos y amortigua las ondas de calor que afectan a la zona metropolitana.
Si desapareciera este reservorio de agua, pues habría menos infiltración a los mantos acuíferos, habría mayor problemas de inundaciones en las colonias aledañas, pues simplemente las especies que aquí desarrollan su vida, su ciclo de vida, las aves, muchos polinizadores, pues simplemente no tendrían condiciones para estar. En México, ecoguardas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ayudan a preservar 232 espacios de este tipo, que en conjunto conforman cerca de 98 millones de hectáreas del territorio nacional. El 31 de julio se conmemora el Día Internacional del Guardaparque, también conocido como Ecoguarda, una fecha que reconoce a quienes dedican su vida a proteger el medio ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales. Con imágenes de Abraham Guerrero, Karina Palacios, Heraldo Media Group. Una gran labor de los guardaparques, pero sin duda también es misión de todos nosotros. Hasta aquí la información, Alejandro. Regreso contigo. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente para ti, Camila. Gracias. Gracias. Erika, pues no aguantó la presión. Se acabó la novela. Después de toda una semana de estar sufriendo, la presión pudo más que el proyecto. Y Gianni Infantino dio marcha para atrás, Alejandro, con su polémica propuesta de vender las ganancias del Mundial a fondos de capital privado tras enfrentar una rebelión sin precedentes dentro y fuera de la FIFA. La UEFA amenazó con boicotear todas las competencias del organismo, incluidos los mundiales, si el plan seguía adelante. Esa postura se sumaron la CONCACAF, la Confederación Asiática, así como la CONMEBOL, dejando al presidente de la FIFA prácticamente sin respaldo internacional. El golpe también llegó desde el interior del organismo, déjame decirte, porque su asesor, Carlos Cordeiro, renunció calificando la iniciativa como un mal acuerdo para el fútbol, mientras que el director de operaciones, Kenny Lamour, acusó a Infantino de engañar al personal y aseguró que se trataba del proyecto de una sola persona. Ante el aislamiento, la FIFA anunció que la propuesta no continuará, aunque el organismo reiteró su compromiso con el diálogo. El episodio representa uno de los mayores reveses políticos para Infantino desde que asumió la presidencia de la FIFA. Y bueno, Alejandro, ahora cambiemos a la Liga MX. Vamos con mi compañero Edgar Morales, quien nos tiene información de Tu América, que hoy tuvo conferencia de prensa con Eric El Chiquito Sánchez. El América está listo para el encuentro de la jornada 3 ante Santos Laguna en la Apertura 2026, cuando reciban al equipo lagunero en casa en el Estadio Banorte este domingo. Y Eric El Chiquito Sánchez habló en conferencia de prensa previa a este encuentro, tocando puntos importantes. No pudimos tener tanta comunicación con el grupo hasta el día que llegamos aquí. Obviamente les comentamos un poco más o menos la forma de juego que tenía, de cómo eran los entrenamientos, la exigencia que tenía, la exigencia que pide. Cruz Azul, Toluca, los equipos que dijiste tienen un gran equipo, estamos conscientes de eso, pero nosotros también sabemos lo que tenemos aquí adentro. Sin más por el momento, desde las instalaciones de Ocuapa para el Heraldo Deportes, Edgar Morales. Muchas gracias, Edgar. Y bueno, vamos a la Liga MX. ¿Cómo queda la jornada número 3? Pues Puebla se enfrenta al Chivas hoy a las 19 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Juárez contra Pumas el día de hoy a las 9 horas en el Olímpico Benito Juárez. San Luis contra Tijuana en el Estadio Libertad a las 21 horas. Querétaro contra Tigres el día de mañana a las 17 horas en el Estadio Corregidora. Atlas contra Monterrey también el día de mañana a las 19 horas en el Estadio Jalisco. León contra Pachuca en el Estadio Nou Camp a las 7:06. Mientras que Cruz Azul contra Atlante a las 21 horas en el Estadio Azteca. Ya para el domingo, el Toluca contra el Necaxa a las 7 de la noche en el Estadio Nemesio 10. Y bueno, también tus Águilas del América, Alejandro, que espero que les vaya muy bien. Y bueno, cambiamos un poquito de tema, hablamos de los centroamericanos porque Osmar Olvera y Juan Celaya conquistaron la medalla de oro en trampolín de 3 metros sincronizados de los Juegos Centroamericanos. La dupla mexicana remontó en el último salto para superar a Colombia por apenas 4.35 unidades. Con este resultado, Olvera suma su segundo oro en la justa y junto a Celaya vuelve a confirmar su lugar entre las mejores parejas del mundo. Vamos a ver el medallero porque México se mantiene a la cima con 87 oros, 62 medallas de plata, 48 de bronce para un total de 197.
hay una actualización porque justamente México ya alcanzó 88 de oro, 64 de plata, 49 de bronce para un total de 201 preseas. Y esto así es como va México en Santo Domingo. Y bueno, también cambiamos porque desde Baja California mi compañero Iván Navarro tiene los pormenores del Abierto de Los Cabos. Adelante, Iván. Hola Erika, ¿cómo estás? Buenas tardes, estamos aquí en el quinto día de actividades en el Abierto de Los Cabos 2026. Te cuento que esta noche comienzan las semifinales del torneo, donde el campeón vigente, el canadiense Denis Shapovalov, logró instalarse después de una gran victoria en la jornada de anoche. Ahora estará viéndose cara a cara ante el británico Cameron Norrie, por lo que vamos a ver las declaraciones del canadiense de cara a este importante duelo. I mean, it's going to be a very difficult match. First of all, I'm just very happy to win today. And both Bernie and Cam, you know, they're tough opponents and they're playing good tennis. So, yeah, it's going to be another tough battle. You know, just got to take it one match at a time. I need to play even better in the semis. I need to, you know, fix the serve that was off today. It's going to be very important for the next match. So, yeah, try to tweak as much as I can and get ready. Por otra parte, en la otra semifinal, el francés Arthur Guéa logró derrotar a Francisco Cerundolo y se estará viendo ante el tenista de Hong Kong Cameron Wong en busca de lograr su primera final en el Abierto de Los Cabos. Reportó para Heraldo Deportes, Iván Navarro. Muchas gracias, Iván. Y bueno, ahora sí que desde las canchas nos vamos a la pista, pues Alessandro Racing está listo para enfrentarse este fin de semana, la 7ª fecha NASCAR México Series. En el Superóvalo Potosino, la escudería busca sumar puntos clave rumbo al Chase con Rubén Robelo ubicado en cuarto lugar del campeonato y en la zona de clasificación. Además, Gerardo Chispa Rodríguez llega motivado tras su triunfo en Querétaro. Mientras tanto que Santiago Cruz intentará conseguir su primera victoria del año en Trucks México Series. La actividad se correrá este domingo en San Luis Potosí. Y ahora pasamos al deporte de los puños, pues el peleador mexicano William Cepeda y su rival en turno, Lamont Roach, superaron sin problema la báscula y mañana tendremos la pelea por el campeonato de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo en Las Vegas. El camarón apunta a ser el primer peleador nacido en México, dueño de la corona ligera del WBC desde hace 14 años. Esta es una oportunidad de oro para el de San Mateo Atenco de unirse a las leyendas del boxeo tricolor. Vamos a escucharlo. Pues me siento bien, hice una gran preparación. Mañana es el día de ese sueño que tengo de ser campeón del mundo. Son casi 20 años de trabajo y se van a ver reflejados el día de mañana. Y bueno, Jake Paul dejó de ser un creador de contenido solamente o un boxeador aspirando a convertirse en campeón del mundo y ahora está cambiando los negocios de los deportes de contacto. Su promotora Most Valuable Promotions se fusionó con la Professional Fighters League. El acuerdo crea una plataforma global con cerca de 400 atletas, eventos en todo el mundo y presencia en más de 170 países. La apuesta es competir con los grandes promotores, sobre todo con la UFC. Escuchemos a Jake Paul. Dana White. Good morning, buddy. Wake up. It wasn't a nightmare. It's real. The news is so big, we had to go ring the NASDAQ bell, people. And together, it only strengthens our mission to put fighters first. Y bueno, Alejandro, así nos despedimos. Y mira, un youtuber que llega a mover absolutamente todo el negocio de los combates. ¿Quién lo diría, no? Exactamente. Ya probó como boxeador y ahora como empresario. Gracias, Erika. Gracias a ti. Buen fin de semana. Vamos Igualmente. a una pausa y continuamos. Es viernes y ya sabe que los viernes Patricia Alvarado nos tiene el pulso de Europa. Hola, Alejandro. El pulso de Europa se altera tras ver las imágenes de la avalancha masiva de migrantes de Marruecos que entraron a la ciudad española de Ceuta. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pidió que España salga temporalmente del grupo Schengen, que permite que los ciudadanos de los países de la Unión Europea circulen libremente por Europa. También lo demandó Finlandia, y la presidenta de la Unión Europea está en shock tras ver la entrada ilegal de 49.000 marroquíes a Ceuta, que al ser ciudad española pertenece a territorio europeo. Francia ha reforzado sus fronteras con España.
La entrada masiva de indocumentados esta semana en Ceuta ha obligado al gobierno español a desplegar al ejército, que es muy visible en las calles de la ciudad, que tiene 84,000 habitantes y poco más de 18 kilómetros de superficie, una urbe que desde el siglo XVI pertenece a España, mucho antes de que se constituyera el Reino de Marruecos. Miles de jóvenes entraron a nado a las costas de Ceuta, si bien otros lo hicieron por el malecón ante la indiferencia de las fuerzas de seguridad de Marruecos. Alrededor de 60 personas fallecieron ahogadas en su intento. Más de 48,000 migrantes de los 50,000 que llegaron, tras horas de deambular y encontrar los comercios cerrados por miedo al vandalismo, han abandonado Ceuta. Además, el despliegue de las Fuerzas Armadas ha impuesto seguridad y orden. El presidente español, Pedro Sánchez, ha visitado Ceuta. El mandatario fue abucheado por ciudadanos indignados por la situación al recorrer las calles rumbo a la Asamblea de Ceuta. En declaraciones a los medios, Pedro Sánchez culpó a las mafias de estar detrás, en redes y celulares que afirmaban que Ceuta había abierto sus fronteras. Sánchez calificó la avalancha migratoria de violación del territorio y en un mensaje a los ceutíes dijo: la interlocución durante el día de ayer con las autoridades marroquíes fue constante, fue fluida, fue muy razonable, a diferencia de lo que sucedió en el año 2021, y por tanto lo que esperamos es que esa cooperación pues se intensifique y permita agilizar esas repatriaciones en las próximas horas y en los próximos días, con el objetivo de recuperar esa normalidad. El mandatario acabó con otra crisis, la de la emergencia nacional por los devastadores incendios en el centro de España, que han calcinado el equivalente a 244 estadios de fútbol. El jefe de gobierno español pidió continuar con los trabajos de enfriamiento y consolidación de lo alcanzado. Estos incendios, además de quemar bosques, han acabado con todo un ecosistema que tarda 50 años en recuperarse. En esta vida lo más normal es querer ser rico y disfrutar. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida cierra la temporada con una obra clásica que Plauto escribió hace 2000 años. La Comedia de la Olla. Se trata de una obra con humor extravagante, enredos amorosos, crítica social y situaciones cómicas. El espectáculo ha conquistado al público, que se ha carcajeado con esta comedia de líos con un protagonista, Euclión, un hombre obsesionado con el dinero. Plauto mantiene intacta su vigencia 2000 años después de divertir a los romanos. Esta es la historia de un avaro, de las mujeres muy casaderas. Patricia Alvarado, Heraldo Media Group. Es todo. Pasen un gran fin de semana. Buenas noches.